Vamos a pasar aquí con el cabello. Yo voy a estar utilizando este café, que es un poco más claro, un poco más rojizo que el café chocolate o el café oscuro que vamos a estar utilizando para nuestro Wolverine. Pero bueno, yo lo voy a utilizar en este color para que se aprecie mucho mejor en la cámara, pero tú puedes utilizar el que a ti te guste más. Bueno, aquí lo que hice fue repetir los pasos de la cabeza hasta los aumentos, hasta que llegamos a la parte de los aumentos, 6 puntos bajos y un aumento. Vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada punto bajo, pero únicamente tomando la hebra de atrás por toda una vuelta. En estas hebras más adelante nos vamos a enganchar para hacer los mechones, entonces es muy importante que no se nos olvide realizarla por el bucle trasero. Listo, aquí ya terminé mi vuelta de punto bajo en punto bajo únicamente por la hebra de atrás. Recordemos que nos quedan 48 puntos igual que en la cabeza. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas ya tomando el punto de manera normal. 4 vueltas de punto bajo en punto bajo. Ya terminé aquí mis 4 vueltas de punto bajo en punto bajo. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a hacer 36 puntos bajos. Ya llegué aquí al punto número 36, voy a levantar una cadena y voy a repetir por otras 2 filas los 36 puntos bajos que tenemos. Recuerden que al finalizar cada vuelta y girar el trabajo siempre levantamos una cadena. Entonces vamos a hacer otras 2 filas de 36 puntos bajos. Ya que terminamos aquí nuestra última fila, vamos a levantar 9 cadenas. Y nos vamos a regresar haciendo 3 puntos altos. Vamos a ingresar en la tercera cadena. Aquí va a ir nuestro primer punto alto. Segundo. Tercero. Después vamos a hacer 3 puntos medios altos. Dos y 3 medios puntos altos y finalizamos con un punto bajo. Después de esto nos vamos a unir en esta parte haciendo un punto bajo. Este punto bajo es el primero de la secuencia que vamos a hacer, que van a ser 4 puntos bajos. Y aquí vamos a continuar con una disminución. Y esto lo vamos a hacer por todo alrededor hasta llegar acá a esta parte para hacer la otra parte de la barba. Ya que llegué aquí al otro extremo, voy a hacer lo mismo, voy a levantar mis 9 cadenas. Y nuevamente voy a bajar haciendo 3 puntos altos, ingresando el ganchito en la tercera cadena. 1, 2, 3 puntos altos, continúo con 3 puntos medios,
1, 2 y 3. Y finalizo con un punto bajo. Aquí. Y de igual forma me voy a unir aquí en esta parte con un puntito bajo. En el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Y ya voy a cortar para rematar y esconder este hilito. Y de esta forma nos queda la parte de la barba. Lo vamos a ir midiendo para que se den más o menos una idea de cómo va quedando. Aquí siempre que midan vamos a colocar el cabello 5 vueltas arriba de los ojos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí lo vamos a acomodar solo para que lo vayan midiendo. Y así nos quedaría esta parte de la barba. Se va a pegar o a colocar después aquí de esta manera. Así, centradito. Vamos a hacer los mechoncitos, los piquitos que tiene aquí a los lados. Entonces vamos a continuar haciendo un nudo corredizo para incorporarnos aquí. Y bueno, nos vamos a guiar aquí en la parte de la barba. Vamos a subir, 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 subir hasta llegar acá arriba. Justo donde está la barba, subimos, subimos, subimos y ahí vamos a ingresar nuestro ganchito. Vamos a levantar 5 cadenas y vamos a realizar en el siguiente punto o en la cadena que viene un punto deslizado. Continuamos con un punto bajo, un punto medio alto y finalizamos con un punto alto en la última cadena. Ya que tenemos esto, aquí nos vamos a saltar un puntito, un espacio, dejamos este y aquí nos vamos a anclar y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a levantar otra vez nuestras 5 cadenas y vamos a repetir lo mismo otras 2 veces, es decir, vamos a hacer otros 2 piquitos. Recuerden, hacemos 5 cadenas, regresamos con un deslizado, un punto bajo, un punto medio alto y un punto alto. Saltamos uno y ingresamos aquí. Y ya nada más nos falta hacer uno. Nuevamente levantaríamos nuestras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Regresamos con un puntito deslizado, un punto bajo, un punto medio alto y un punto alto aquí. Y lo mismo, saltamos aquí un punto y nos anclamos aquí en el siguiente. Y listo, ya podemos cortar aquí. Y ahorita vamos a esconder estos hilitos. Aquí se atoró un poquito, pero aquí lo sacamos. Y estos hilitos los vamos a esconder dentro del cabellito. Para este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a ubicar donde sube la barba, la última línea. Y vamos a contar 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a ingresar el gancho.
Y de igual forma con nuestro nudo corredizo vamos a entrar y vamos a hacer los mismos piquitos en esta dirección. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y regresamos con lo que es un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto y un punto alto. Aquí de esta manera. Igual saltamos un espacio y entramos en el que sigue. De esta forma estos piquitos ya nos van a quedar en los dos en ambos lados, así y así. Y repetimos, hacemos otra vez 2 piquitos más. Aquí ya estoy finalizando, me falta mi punto alto en el último punto. Nuevamente salto 1 y aquí me voy a anclar. Listo, ya puedo cortar. Voy a ir escondiendo estos hilitos. Este de aquí abajo, donde nos quedó el último, la última barbita. La segunda barbita lo vamos a dejar largo para ahorita coser a la cabeza, pero estos ya los podemos esconder para que ahorita que dejamos las 4 tiras de aquí atrás no nos estén interfiriendo. Ahora vamos a hacer los pelitos que van hacia el frente, que van a quedar aquí en esta parte. Y bueno, para eso, a partir del piquito de atrás, si lo vemos así, si lo ponemos así, el último piquito vamos a contar 7 puntos, 7 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el siguiente punto vamos a entrar, es decir, en el octavo. Vamos a entrar aquí y vamos a levantar 21 cadenas. Y vamos a regresar haciendo un punto deslizado, 2 puntos bajos y lo que resta de las cadenas haciendo puntos medios altos. Y al llegar a la base nos vamos a anclar en el siguiente punto, inmediato. No vamos a saltar uno como en los piquitos, sino en el siguiente punto nos vamos a anclar ahí y vamos a repetir lo mismo. Tenemos que hacer en total 4 tiritas. Nos restarían hacer 3 después de esta. Ya terminamos las 4 tiritas, quedan así de 21 puntos. Le coloco aquí el casquito, como ya les había comentado, vamos a contar 5 vueltas hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y aquí tiene que quedar el casquito posicionado. Vamos a checar que nos quede de los dos lados igual, espacio de aquí para acá y de aquí para acá, y ya que lo tengamos bien acomodado de todos lados, vamos a proceder a coser o pegar, como tú gustes, por toda la parte de atrás. Estas partes de la barbita, de la patilla, va a ir de esta forma, así, dejando un espacio en medio. No tiene que alcanzar toda, tiene que ser solamente un espacio. Y bueno, igual lo dejo a tu elección, si la quieres pegar, si la quieres coser, pero quedaría más o menos así, de esta forma.
Igual checa que de tus dos lados queden los mismos puntos para que se vea igual la barbita. Y ya que tenemos esto pegado, a estos no les vamos a hacer nada, los vamos a dejar así. Pero estos sí vienen hacia adelante y se van a pegar de esta forma. Tienen que quedar así como haciendo sus pelitos rebeldes. De esta manera. Entonces los vamos a pegar. Tienen que sobresalir un poquito del casco. No deben de quedar aquí, sino que sí sobresalga un poquito. Pongamos que vamos a poner pegamento. La última gotita la vamos a colocar aquí para que quede de esta forma. Entonces vamos a pegarlo. Ya pegamos estas tiritas. Como les comentaba, quedó así como al ras de esto. Lo vamos a bajar un poquito. Las patillas y las barbas, y estos pues nada más los acomodamos, quedan sueltitos, así de esta manera. Vamos a pasar con las orejitas. Para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Aquí 8 puntos bajos. Vamos a cortar larguito y vamos a sacar nuestro hilo. Y de esta forma, jalando aquí, vamos a hacer nuestras orejitas. Nos queda este hilo donde tiramos para cerrar el anillo y el del final con el que estábamos tejiendo. Vamos a hacer dos piezas de las orejitas y las vamos a coser aquí. A esta altura, dejando una línea de aquí para acá, y aquí van a ir las orejitas. Ya quedaron aquí las orejitas. Ahora vamos a bordar la naricita. La naricita va a ir justo una línea, en la línea donde acaban estos los ojitos. Justo aquí vamos a hacer la centradita. Yo voy a pasar 2 veces para que se note bastantito, que no sea una nariz tan finita. Así 2 veces y remato por la parte de adelante en el mismo color para que también no se note que ahí está saliendo nuestro hilo. Acomodamos aquí bien y ahora vamos a bordar las cejas. Vamos a entrar con la aguja un puntito arriba de nuestro ojito, justo donde comienza, aquí. Vamos a entrar con cuidado, muy bien, y vamos a hacer una diagonal de 2 puntos, 1, 2, y vamos a salir en un puntito, en diagonal a un puntito, así. Allí están los dos y ahora un puntito. Y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Entramos aquí al borde del ojo, salimos, diagonal de 2 puntos, 1, 2, hacia arriba, y salimos haciendo una diagonal de solamente un puntito. Así. Y de este lado así. Cortamos bien los hilitos del relleno que lleguen a salir. Cortamos y listo.
así quedaron las cejitas. Si tú quieres darle una expresión a lo mejor un poquito más tierna o más alegre, pues adelante, lo dejo totalmente a tu elección. Y pues así quedó nuestro Wolverine. Nos falta algo muy importante, que son las garritas. Con el fieltro gris clarito corté una tirita delgadita y voy a hacer las garritas. Voy a cortar un pedacito aproximadamente de 1,5 centímetros. Si las quieres muy larguitas, bueno, pues ya ahí podemos ir midiendo. Y voy a replicar esta medida otras 2 veces. Y bueno, si queremos que las garritas se vean muy delgaditas, vamos a cortar la tirita a la mitad. Y aquí nos quedan 2 tiritas muy delgadas y muy pequeñas, así. Y vamos a hacer lo mismo con las otras 2. Y las garritas irían aquí, lo vamos a pegar. Yo uso silicón caliente, entonces van a ir aquí de esta forma acomodadas. 1, 2, 3. Que se vea un poquito hacia la parte de enfrente. La primera, 1, 2 y 3. Igual que quede una línea abajo de la vuelta azul, así. Ok, entonces vamos a pegarlas. Y bueno, así queda nuestro Wolverine ya con sus garritas. Todos los detalles del trajecito de la película que va a salir. Próximamente tendremos en el canal también a Deadpool para que sea, bueno, la parejita que, pues bueno, van a ser del mismo estilo, el mismo tamaño, para que tú los puedas realizar y puedas comenzar una colección. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete para que recibas mucho más contenido de crochet, de superhéroes, personajes o lo que tú desees. Puedes comentarme aquí y lo vamos a realizar. Muchas gracias.